¿Sabes que hasta un 80% de la potencia de un coche se emplea en vencer la resistencia al aire? ¿Sabes que tu seguridad y tu confort dependen en gran parte de la aerodinámica? ¿Sabes que un coche a 155 km/h llega a gastar el doble que a 120? ¿Sabes qué es el CX? ¿Sabes cuál es la forma más aerodinámica que existe? ¿No? Por una forma clara y sencilla te lo vamos a explicar. Esto y mucho más. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Muchos me habéis pedido este vídeo. Muchos. Uno me dijo, tienes que hacer un vídeo que se llame Aerodinámica para tontos. Bueno, por supuesto no lo voy a titular así porque no tenemos garajistas tontos. Tenemos garajistas que saben más y que saben menos, pero tontos ninguno. Me acordé de un libro que se titulaba Lo que hay que saber para parecer que entiendes de vino. Y pensé en titularlo así, Lo que hay que saber para parecer que entiendes de aerodinámica. Bueno, en este libro voy a contar una anécdota porque os voy a ilustrar. Voy a hablar de vino, que no lo he hecho nunca en estos vídeos. Porque después de leer este libro y de hacer varios cursos de enología, me dijeron las 3 reglas de oro del vino. 1, que no hay vinos buenos o malos. Hay vinos que te gusten o que no te gusten. 2, que comprar un vino caro no tiene mérito, va a ser bueno seguro. Un vino de 100 euros va a ser bueno seguro. El mérito de saber de vinos está en saber qué vinos son buenos en un buen precio. Y la 3 es la más importante, porque me dijo, nunca guardes un vino especial para una ocasión especial. Porque te dan un vino muy bueno y lo guardas para cuando el niño se case. El niño tiene 12 años, cuando se casa el vino se ha estropeado. Me dijo, un buen vino hace especial cualquier ocasión. Así que como para mí esta es una ocasión muy especial, hoy me doy una copita, brindo con Rodrigo, que os saluda, pero está ahí detrás, así que va por vosotros. Bueno, y ahora vamos a empezar con el lío. Este va a ser un vídeo muy técnico, pero os prometo que muy sencillo, aunque la aerodinámica es muy amplia. Además, ha cambiado mucho. ¿Os acordáis? Lo habréis visto en algunas películas, en algunas imágenes, cuando pues todos estos estudios se hacían pegando lanitas en el coche y viendo cómo se movían. Ahora hay túneles de viento. La aerodinámica es compleja, pero yo voy a contar las cosas más importantes para que entendáis muchos conceptos. Y os prometo que lo voy a hacer de una forma sencilla. Yo os he dicho que la aerodinámica es muy importante para muchas cosas, incluida tu seguridad. Vamos a hablar bajo 3 puntos de vista. Uno, lo que es la penetración. Otro, el apoyo aerodinámico, y otro lo que se llama aerodinámica interna o flujos internos. Así que vamos a empezar por el principio, por la penetración. Como en este vídeo sí me he preparado guión. Me he preparado un guión para ordenar las ideas porque hay mucho que contar. La fuerza, la energía, la potencia de un coche se gasta en 5 cosas. En 5 cosas. Una, en acelerar. Bueno, cada vez que arrancamos o que pasamos de 80 a 120, eso requiere obviamente una energía. Otra, subir cuestas. Cualquiera que monta en bici pues lo sabe. Cuando hay que subir una cuesta hay que pedalear más duro, pues al coche le pasa lo mismo. La otra, vencer rozamientos externos e internos. El más importante de todo, la resistencia a la rodadura de los neumáticos. La rodadura de los neumáticos absorbe bastante energía, pero luego hay rozamientos internos del motor, transmisión, todo ese tipo de cosas. Hay la cuarta cosa, los servicios. Básicamente cargar la batería. En los coches que no son eléctricos, claro. O los híbridos enchufables también. Hay que cargar la batería porque usas la radio, bajas las ventanillas, enciendes los faros. Eso es energía que sale también pues, del motor del coche si es térmico. Lo más importante, la mayor parte de la energía que se consume en un coche se dedica en penetrar en el viento. Vamos a explicar de una manera muy sencilla. En hacer un agujero en el aire para que el coche pase. Ahí se va hasta un 80% de la energía que consume un coche. No olvidar que la resistencia al aire crece en progresión geométrica. Es decir, os he traído un ejemplo. A 120 km/h no gastas el doble que a 60 km/h. Gastas en un coche medio 4 veces más. Esto es muy importante. Si hiciéramos un gráfico, es un gráfico que hace así, crece exponencialmente. ¿Y qué es lo que importa? Las 3 cosas importantes para que la resistencia al aire sea la menor posible. Bueno, pues básicamente 3 cosas.
Cuatro cosas. Lo que pasa es que una la voy a quitar, que es la densidad del aire. La densidad del aire puede variar con la altura o la humedad, pero varía muy poco, así que vamos a poner que es un fijo. Varía en tres cosas, que es el coeficiente de penetración, es decir, lo bueno que sea el coche abriendo el agujero en el aire, lo grande que sea el agujero y la velocidad a la que vayamos. Yo voy a poner un ejemplo. Vas a hacer un agujero en la pared. Bueno, pues, ¿de qué dependerá el esfuerzo que te vas a hacer de empujar? Pues dependerá de lo grande que sea el agujero. Si es un agujero de 1 milímetro, pues será más fácil que si es un agujero de 1 centímetro. Dependerá también de lo afilada que sea la broca. Si la broca está muy afilada, te costará menos. Y dependerá de lo rápido que quieras hacer. Si empieza despacito, pues te costará menos. Pero si quieres hacerlo rápido, tendrás que empujar más el taladro. Pues para hacer un agujero en el aire pasa exactamente lo mismo. Os hablaba del CX. El CX, os hablaba del coeficiente de penetración, que se le suele llamar CX. ¿Qué mide el CX? Mide la bondad de las formas de un objeto sólido para moverse dentro del aire. La pregunta, para empezar ya a tener claros conceptos, es ¿cuál es la forma aerodinámica que tiene mejor coeficiente de penetración? La que es más eficiente. Yo os la voy a dibujar porque es muy fácil. Es muy fácil. Es aquella que esculpe el viento. Imaginad que tiráis agua hacia arriba y cuando cae, voy a ver qué tal se me da. Bueno, regular, tengo que mejorar. Bajo una gota de agua me aparece un espermatozoide, pero bueno. Bueno, os hacéis a la idea. Una gota de agua. ¿Por qué? Porque lo más importante en la aerodinámica no es la parte frontal, en contra de lo que mucha gente piensa, la parte que se enfrenta al aire, sino no crear turbulencias. Esta forma, cuando llega al aire, choca, lo rodea, pero luego se hace un flujo laminar, que se suele llamar. Esto es más violento, pero luego aquí le da tiempo a ordenarse, y los que vienen por este lado igual. Esta es la forma más aerodinámica que existe. Por eso, si consultáis libros antiguos, veréis que en los años, incluso a principios del siglo XIX, del siglo XX, en los primeros años del siglo XX, había muchos coches que tenían una forma de gota. Quedaros con esto, que más importante que el frontal, que la parte que choca contra el aire, es la parte que hace que el aire vuelva con pocas turbulencias a su ser. Os pongo un ejemplo, en Le Mans o el Porsche Moby Dick. Si veis, el frontal es relativamente rotundo, pero luego la cola larga. Todos los coches de Le Mans, sobre todo antes, llevaban colas muy largas. Y ahora vamos con la segunda parte que comentábamos, que es el tamaño del agujero que queramos abrir. Esto es muy fácil. Imaginaros que veis el vehículo, el coche, el camión, lo que sea, justamente de frente. Yo voy a dibujaros, no me va a salir muy bien, pero da igual. Esta es la carretera. Voy a dibujaros dos coches, un coche normal, visto de frente, a ver qué tal me sale. Pues un coche así, no muy bien, pero bueno. Con las ruedas, con parabrisas, con faritos y los espejos, porque los espejos, las orejitas, la superficie frontal es todo esto. Este es el tamaño, ojo, que incluye las ruedas. El tamaño del agujero que hay que abrir. ¿Por qué digo, voy a dar un poco de caña a los sub? Porque claro, si el coche nuestro es un sub, que le he dibujado bajito, con sus ruedas anchas además, le he dibujado, me ha salido muy bajito, pero bueno, da igual. Con sus espejos, la superficie frontal, más o menos, a igualdad de habitabilidad, la superficie frontal de un sub es más o menos un 20% mayor. Esto no hay que ser muy listo. Con una superficie frontal un 20% mayor, más o menos el consumo va a ser, a igualdad de todos los demás factores, un 20% mayor. Os voy a poner un ejemplo. A 120 km por hora, un Porsche Cayenne gasta el doble que un Toyota Prius. No porque el Toyota Prius sea híbrido, sino sencillamente porque es un coche que tiene buena aerodinámica y una superficie frontal más reducida. No olvidéis, lo digo y voy a insistir varias veces, que la resistencia aumenta con el cuadrado de la velocidad. Es una progresión geométrica. Por eso se crearon los límites de velocidad. Yo siempre recuerdo que los límites de velocidad llegaron de la mano de la crisis del petróleo y llegaron para reducir el consumo, no por temas de seguridad. Y llegaron en unos tiempos que es absurdo que se sigan manteniendo. Es cierto que la velocidad
bueno, pues hace que los coches gasten más. Yo abogo por unos límites más razonables, no de 120. Y me diréis, bueno, pues eso es poco ecológico. Bueno, sí y no, porque donde más gasolina gasta un coche es en los atascos. Todo aquello que promueva que haya menos atascos va a favor de disminuir el consumo y la contaminación. Y si las autopistas de peaje se pudieran ir más deprisa, pues mucha gente que ahora va por la carretera normal iría por la autopista de peaje y había menos atascos. En fin, no quería dejar pasar esta oportunidad para recordar que los límites de velocidad nacieron no por temas de seguridad, sino por temas de consumo. Quería traeros otro ejemplo porque me parece muy interesante. Sabéis que el coche que a día de hoy mantiene el récord de velocidad para un coche, entre comillas, de calle, es un Bugatti Veyron que daba 1.250 caballos. Ese coche consiguió alcanzar la velocidad de 436 km por hora, que no está mal. Bueno, pues esa velocidad necesitaba para vencer la resistencia aerodinámica 1.103 caballos. Es decir, prácticamente el 90% de la potencia se empleaba en vencer la resistencia al aire de un coche como el Bugatti Veyron, que sin duda es ancho, pero que es muy bajito. Para cerrar el apartado de penetración, hay que comentar una cosa. Lo peor de lejos para la penetración en el aire son las turbulencias. Y las reinas de las turbulencias pues son sin duda las motos. Las motos porque tienen un montón de cosas al aire, aunque tengan un carenado, pero bueno, que si las maletas, que si el motor, que el propio conductor que va al aire, la ropa del conductor que flanea. Os pongo siempre un ejemplo. Un camión tiene un CX mejor que una moto. Una superficie frontal enorme, de 2,5 por 2 más o menos. Pero el CX es mejor porque crea menos turbulencias. Es tan importante, como os decía, la gota de agua, que es el ejemplo paradigmático, porque es una forma que esculpe el propio viento, lo que hace es crear las mínimas turbulencias posibles. Así que, ya lo sabéis, lo que vais en moto, llevar ropa ajustada y nada de equipaje que va a sonar, porque aparte de peligroso y de molesto y de ruidoso, eso nos hace consumir más gasolina. Casi nadie es consciente de la importancia de la aerodinámica en la seguridad de un coche, porque influye en muchas cosas. Influye en la estabilidad lineal, en que el coche se pega al suelo, en la sensibilidad al viento lateral. Además es que la aerodinámica de los coches es, permitirme la expresión, un poco cabrita. ¿Por qué? Porque un avión va por el aire, todo es obvio, y tiene aire por todas partes, pero un coche no. Un coche, dibujo aquí un coche, he pretendido bajar un coche deportivo, parece un camión de reparto, pero bueno, da igual. Lo que os quería decir es que un coche se mueve, pero el suelo no. Entonces, claro, el aire viene, pasa como puede, hace aquí unas turbulencias, pero con este aire se mete por aquí. Este aire complica mucho las cosas. Alguno me diréis, bueno, no será para tanto. Acordados de los Mercedes CLR de Le Mans, que es que volaban literalmente. Todo el viento, todo el aire que se mete por aquí puede ejercer una fuerza de levantamiento sobre el coche, al engancharse con las turbulencias que se crean debajo, ¿no? Por eso los fondos planos, simplemente con poner un fondo plano, aunque con la parte de abajo del coche sea que no tenga muchos obstáculos para el viento, eso ayuda mucho a la estabilidad. Me diréis, pero bueno, eso pasa en un coche que va a 300 por hora, pero en un coche que va a 120 no pasa. Sí pasa. En un coche que va a 300 por hora, esta fuerza ascensional es tal que puede hacer levantar el morro, entra más y ya el coche vuela. Pero en un coche normal basta simplemente que aligere el tren delantero, o peor aún, que aligere el tren trasero. Os decía, la aerodinámica es importante porque hace que el coche sea más estable en recta y sea menos sensible al viento lateral, claro. Porque aunque no llegue a levantar el coche, si tenemos fuerzas aerodinámicas que están aligerando el peso del tren delantero, o peor aún del trasero, cualquier soplo de viento lateral va a hacer el coche muy inestable que si fuese al revés, más pegado contra el suelo. Entonces, insisto, a velocidades incluso moderadas, la aerodinámica influye mucho y es responsable de que el coche sea estable en línea recta y que sea menos sensible al viento lateral. Hay muchas formas de luchar contra esas fuerzas ascensionales que provoca el viento que se cuela por debajo del coche. Bueno, una de ellas, si lo habréis visto todo, es poner el morro, lo que se llama spoilers, lo más bajo posible. Luego hay que tener cuidado para no dejárselo los bordillos en las aceras, pero cuanto más bajo es el famoso spoiler o el morro, menos aire entra por debajo. Mejor. Eso siempre es mejor. Y luego están los alerones. No me atrevo a dibujar unos alerones bonitos y bien dibujados, pero sí voy a haceros 3
líneas que vais a entender muy fácilmente. Vamos a suponer que tenemos el viento que nos viene por aquí. Tenemos viento por aquí. Y entonces tenemos tres opciones. Una, poner un plano así, así o así. ¿Qué sucede? Bueno, pues en el primer caso el viento llega, choca y provoca una fuerza ascensional. Es lo que pasa en los aviones. Realmente no es así porque ya os dibujaré un ala. Los aviones no van apoyados en el aire, sino colgados del aire. Eso lo explicaré luego un poquito más en detalle. Si es así, bueno, pues el viento pasa y prácticamente no pone resistencia. ¿Y qué pasa si es así, que es el alerón de un coche? Pues pasa justo lo contrario que aquí, que llega al aire, se choca contra el plano y provoca una fuerza equivalente hacia abajo. ¿Qué es lo que pasa? Lo he dicho en algunos vídeos. Al final, esto equivale a una superficie frontal de este tamaño. Es decir, un alerón presenta resistencia a moverse dentro de un caudal de aire, pero esa resistencia la convierte en empuje hacia abajo. Os voy a poner un ejemplo que vais a entender todos. ¿Qué hacen los equipos de Fórmula 1 cuando llegan al Gran Premio de Mónaco? Que es un gran premio lento. Pues le ponen mucho alerón. Necesitan el máximo apoyo para tomar las curvas y además, como el coche no va rápido, todavía más alerón. ¿Qué pasa cuando llegan a Monza? Que casi no hay curvas y hay unas rectas larguísimas. Le quitan todo el alerón. El coche se hace más crítico de conducir, pero es más rápido. Al final es un compromiso el que tienes que buscar, pero siempre tenerlo claro que un alerón, incluido el alerón, los spoilers que tienen los coches de calle, pues algunos llevan alerones, pero otros llevan un spoiler al final o en el techo, siempre lo que hacen es aumentan la resistencia al avance, pero la convierten en empuje hacia abajo. Os he dicho que os iba a contar más o menos cómo funciona un ala de un avión o un alerón, que es lo mismo, pero del revés. Un ala de un avión, a ver si me sale bien, tiene una forma parecida a esto. ¿Cuál es la función de esta forma? Muy sencillo, que el viento, no me ha salido muy bien, pero para la explicación nos sirve. El viento viene por aquí, se desvía, y aquí sigue un camino muy corto, pero aquí sigue un camino más largo. Y este camino más largo tiene que ir más rápido, y al ir más rápido crea un vacío aquí arriba. Como os decía, los aviones, más que ir surfeando sobre el aire, van colgados sobre el aire. Y ya está, por fin ha llegado el momento estelar del vídeo. El momento en el que vamos a explicar cómo funciona el efecto suelo o el efecto ala que inventó Colin Chapman en su Lotus 78. Lo del efecto suelo tiene una grandísima ventaja porque consigue apoyo aerodinámico, pero a diferencia de un alerón, no es un freno. ¿Qué es lo que hizo Colin Chapman? Colin Chapman lo que pensó es aprovechar para su ventaja el aire que pasa por debajo del coche, que es a veces, si no tan importante, o a veces incluso más importante el que pasa por encima. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, este es el suelo, y entonces en el coche vamos a pintarlo, bueno, lo vamos a pintar también de negro. Aquí está la rueda, aquí está la otra rueda, y aquí en medio estaban los pontones. ¿Qué es lo que hizo? Pues que el pontón tenía esta forma. Aquí van los radiadores. Bueno, y aquí va el resto del coche con su morro, el motor, su alerón, el cockpit, con su arco de seguridad, aquí el motor. Pero lo que nos importa es esto, esta línea, la voy a marcar, fijaros, en rojo para que nos quede claro. Este es el suelo y esta es el fondo del coche. ¿Qué pasa cuando entra el viento? Cuando entra viento por aquí. Al llegar aquí se acelera, se junta todo ese viento, pero cuando está todo junto se encuentra aquí un espacio enorme. Bueno, pues eso, si os fijáis, por ejemplo, en un río, cuando hay un estrecho, de repente el agua corre mucho y de repente se remansa. Cuando hace eso, se expande, pero si no tiene sitio, lo que hace es que crea una succión, porque hay más espacio que aire y crea una succión hacia abajo. Es algo muy sencillo. Bueno, muy sencillo cuando ya lo sabes. Sabéis que estos coches llevaban inicialmente unas faldillas que cerraban, iban rozando el suelo, cerraban esta parte y bueno, pues es un sistema que se sigue utilizando hasta ahora. Lo que pasa es que hasta ahora voy a atreverme a dibujar un Fórmula 1 de ahora con sus dos ruedas. Lo que dice el reglamento es que entre los ejes no puede haber, tiene que ser un fondo plano, entonces
Esta parte es completamente plana. Bueno, me ha salido un poco... Y a partir de aquí, es los famosos difusores, a partir del eje de la rueda es donde hace este efecto difusor. Bueno, aquí va el resto del coche, con su morrito, su copy, bueno, ahora con el Hans el HAL, bueno, y el alerón. Lo importante en este caso es esto, que discurre un fondo plano y solamente a partir del eje trasero de la rueda puede hacer esa forma de efecto suelo. Pero bueno, este es el invento que hizo el Lotus 78 y que si os fijáis en coches deportivos actuales, sobre todo deportivos de campanillas, todos tienen esta parte trasera, ese efecto difusor que inventó Brown, que no deja de ser una evolución del efecto suelo del Lotus 78. Pero los coches tienen también una aerodinámica interior. Lo vais a entender muy fácil. Tú puedes ver un coche que tiene un morrito muy redondeado, muy mono, que dices, esto es muy aerodinámico, pero tiene una rejilla. El aire se cuela por esa rejilla. Y todo lo que entra sale. Todo ese aire que entra tiene que salir por algún sitio. Generalmente pues dejas entradas para que pueda refrigerar el radiador de agua, el de aceite si lo lleva, para ventilar el motor, para que entre aire en el habitáculo y se renueve. Todo eso es súper importante. Es importante en un coche de calle. Es importante en un coche de calle porque afecta a la aerodinámica, afecta a que el coche esté bien refrigerado, afecta a muchas cosas. En competición, donde los coches, sobre todo los turbos, lo hemos contado, por ejemplo, cuando hemos hablado de la Fórmula 1 de la era turbo, hemos hablado del Grupo B, que llevaban radiadores enormes e intercoolers enormes. Era muy importante el estudio aerodinámico para que ese aire entrara, pero también pudiera salir. Es muy importante y cada vez se cuida más, se cuida mucho más. Y hoy en día, por ejemplo, si os fijáis, veréis muchos coches que tienen tomas de aire falsas. ¿Por qué? Porque un morro de un coche con un radiador amplio, poderoso, pues tiene pinta de coche potente. Desde el punto de vista estilístico, mola. Pero los ingenieros ya saben que a veces basta una rejilla mucho más pequeña y que tiene aire suficiente. Entonces cada vez es más frecuente que veáis tanto entradas de aire como salidas que son falsas. Por eso os digo, porque al final lo que interesa es que entre el aire justo, cuanto menos entre, mejor. Bueno, este vídeo la idea era daros unas nociones básicas de aerodinámica, que supierais un poquito qué es el CX, lo que influye en superficie frontal, lo importante que es para un coche de calle y no digamos ya para un coche de competición. Ya sabéis que tenemos un lugar para vosotros en los comentarios, donde espero que me contéis si os ha gustado el vídeo, si no os ha gustado, explicadme por qué echéis de menos, si queréis que haga un vídeo profundizando en la aerodinámica de los coches de competición o en los coches de calle, en fin, para eso está. Espero vuestros comentarios. Bueno, el coche del día, yo creo que a poco que penséis vais a saber cuál es, porque es un coche que hace gala de su aerodinámica ya en el nombre del coche. Por supuesto, pues ya sabéis a qué coche me refiero al Citroën CX. El Citroën CX presumía tanto de aerodinámica que, bueno, el nombre ya incluía la aerodinámica, hacía referencia a su coeficiente de penetración. Pero os voy a contar una cosa en el coche del día que es muy importante. Voy a intentar dibujar un CX, que no es fácil, pero bueno, más largo. Este es el suelo, tenía un morro muy afilado, un parabrisas muy tumbado, y luego el coche descendía así una luneta y una cola cortada. Las ruedas iban semicarenadas. Bueno, aquí va la rueda delantera, no me voy a esforzar en nada más. ¿Por qué tenía interés en contaros esto? Porque si os digo que el CX era un coche con una aerodinámica especialmente buena, me vais a decir, pero si nos has dicho que es importante que la parte trasera sea suave para que no se creen turbulencias. Bueno, es que el CX y otros coches ante GL hicieron un sistema que los italianos llamaban coda tronca. ¿Qué pasaba? Que aquí, en vez de hacer un coche muy largo, que en un coche de calle no lo puedes hacer, lo que hacían es que tratar de aprovechar estas turbulencias a su favor. Entonces, a diferencia del DS, que acababa el maletero muy fino, el CX tenía este sistema de cola cortada, que es un sistema que si lo sabes hacer también funciona muy bien. Pero bueno, en todo caso el CX, aparte de una aerodinámica magnífica, creo que ya lo he elegido como coche del día alguna otra vez, es un coche que me gusta muchísimo, con mucha personalidad y desde luego, sobre todo para su época, con un coeficiente aerodinámico magnífico. Me dice Mercedes Berenguer, me hace una pregunta, me escribe desde Barcelona y me dice, pero quiero que te mojes, porque quieres regalarle a su marido
un coche. El marido es garajista. El garajista le encantan los deportivos. Si le quiere comprar un coche nuevo y duda entre un Toyota GT86 y un Nissan 370Z. Insiste en que me moje. Bueno, yo lo primero que tengo que decir, Mercedes, es que qué pena que estés ya casada. Eres un chollo. Para que luego digan que los catalanes son roñosos, que quieres comprar a tu marido un coche de verdadero capricho. Me parece fantástico. Bueno, hablamos de dos coches de un precio relativamente similar. Hay 370Z desde 34.000 euros más o menos en España, que es el mismo precio del Toyota. Los hay más caros porque el mismo es más caro. La diferencia es que el Toyota tiene 200 caballos y el Nissan tiene más de 300. Bueno, el Nissan es un coche con mucho carácter, mucha personalidad, un motor gordo, atmosférico, que consigue la potencia a base de cilindrada, no como el Toyota, que es a base de revoluciones sobre todo. Bueno, yo creo que si tu marido ha visto mis vídeos, sabe cuál va a ser mi recomendación. El Toyota me parece un coche excepcional, muy recomendable, pero para alguien que le gusta conducir y conduce bien, mi elección sería el Z. Pedro Arago me hace una consulta que es interesante, que es ¿por qué los coches eléctricos llevan ruedas tan estrechitas? ¿No es peligroso? Bueno, no es peligroso, no te preocupes. Los coches eléctricos llevan... A ver, antes de hablar de coches eléctricos, yo siempre digo que hoy día los coches en general llevan demasiada anchura de rueda, demasiado neumático en general. Eso también repercute en el consumo. Como los coches eléctricos son una obsesión por el menor consumo, ruedas más estrechas significan menos rozamiento. Si te fijas, muchas veces, te pongo un caso muy obvio, como el BMW i3, un coche que conozco bien, son estrechas pero de mucho diámetro. La huella del neumático de un coche depende de la anchura y del diámetro. Pues si la rueda es muy ancha, la huella será más ancha, pero si el neumático tiene mucho diámetro, también será más larga. Bueno, están pensados para que tengan unos frenos razonablemente bien. Son coches, en muchos casos llevan mucho peso atrás y las ruedas traseras las llevan más anchas. Y en cualquier caso, si te fijas, los nuevos modelos eléctricos ya no recurren tanto a ruedas tan estrechas. Así que yo creo que no te preocupes, los coches eléctricos son seguros y frenan estupendamente y no tienes ningún problema. Y bueno, ya hemos llegado al final del vídeo. Ya he hablado de comentarios, espero muchos comentarios, espero muchos likes. Quiero saber si os ha gustado el vídeo para seguir esta línea de vídeos que me pedís un poquito más técnicos, si subo un poquito más el nivel técnico, ¿qué os parece? Bueno, lo importante es, ya sabéis, suscribíos, dad a la campanita, pero de verdad lo más importante es que os cuidéis mucho. Ya tenemos estudio nuevo, ya, no sé si lo habéis visto ya en otros vídeos o no. Estudio nuevo, pero no decorado nuevo. Esperamos ideas, Rodrigo se ocurrió un montón algunas decoraciones. Espero que en breve las podáis disfrutar. Pero bueno, como decía, lo importante es que os cuidéis porque esperamos veros de nuevo muy pronto en nuestro garaje hermético.